Hola, hoy vamos a sumergirnos en la diabetes mellitus canina. Es sin duda una de las endocrinopatías más frecuentes en nuestra práctica diaria. La idea es hacer un recorrido completo, desde la fisiopatología más básica hasta las claves del manejo clínico que aplicamos día a día. Bien, esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, el papel clave de la insulina. Después, qué pasa cuando el sistema falla. Veremos los tipos y causas principales, cómo confirmar el diagnóstico y, finalmente, los pilares del manejo clínico. Un viaje, como ven, de la base a la clínica. Pues venga, vamos a empezar por el principio. Y es que, para entender qué es la diabetes, primero hay que tener clarísimo qué hace la insulina en un cuerpo sano. Podríamos decir que es la gran protagonista de toda esta historia metabólica. Entonces, ¿qué es exactamente la insulina? Pues mirad, es una hormona peptídica, o sea, una proteína pequeña, que se fabrica en unas células muy específicas del páncreas, las células beta. ¿Y cuándo se libera? Pues sobre todo después de comer, cuando los niveles de glucosa y también de aminoácidos suben en la sangre. Su trabajo es básicamente ser la directora de orquesta de todo el metabolismo. Vale, su efecto más famoso, el que todo el mundo conoce, es sobre los carbohidratos. La insulina funciona literalmente como una llave. Abre la puerta de las células del músculo y de la grasa para que la glucosa pueda entrar y usarse como combustible. Pero no solo eso, también le dice al cuerpo, oye, guarda esta glucosa que sobra, y la almacena como glucógeno, sobre todo en el hígado y el músculo. Y al mismo tiempo le da la orden al hígado de que deje de fabricar glucosa nueva. El resultado final de todo esto, lógicamente, es que el nivel de azúcar en sangre baja. Ahora pasemos a las grasas. Aquí la insulina es una hormona puramente constructora, anabólica. Por un lado, promueve que se almacene grasa, lo que llamamos lipogénesis. Y por otro, y esto es importantísimo, pisa el freno a fondo de la lipólisis, o sea, impide que la grasa almacenada se rompa. ¿Por qué es tan crucial esto? Porque al bloquear la degradación de la grasa, evita que el hígado se inunde de ácidos grasos y empiece a producir cuerpos cetónicos. Es el mecanismo que nos protege de la cetoacidosis. Y por último, las proteínas. Su papel aquí es igual de vital. Fomenta la creación de proteína, es decir, ayuda a construir y a mantener el músculo. A la vez, impide que el cuerpo canibalice su propia masa muscular para sacar energía. Y esto explica perfectamente por qué vemos esa pérdida de masa muscular tan dramática en los pacientes diabéticos que no están controlados. Y aquí llegamos a la idea clave, el resumen de toda la enfermedad. Porque la falta de insulina no es simplemente que falte algo, no, es un estado metabólico que se vuelve activamente destructivo, catabólico. Todo lo que acabamos de ver se invierte por completo. El hígado se pone a fabricar glucosa como un loco, la grasa se deshace sin control, aparecen las cetonas y el músculo se degrada. Es la paradoja de la diabetes. El cuerpo se muere de hambre al nivel celular, mientras nada en un mar de glucosa que no puede utilizar. Muy bien, ya entendemos qué debería hacer la insulina. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando este sistema falla. Veremos cómo toda esa alteración metabólica se traduce en los síntomas que nos cuenta el propietario en la consulta. La secuencia de acontecimientos es como una cascada. Una cosa lleva a la otra. Primero, si la glucosa no entra en las células, se acumula en la sangre. Hiperglucemia. Segundo, cuando esa glucosa supera un cierto nivel, el umbral del riñón, el riñón ya no puede retenerla y se escapa por la orina. Y la glucosa, al salir, arrastra muchísima agua. Es una diuresis osmótica. Tercero, aunque haya glucosa de sobra fuera, las células están pasando hambre. Déficit energético. Y cuarto, esa destrucción masiva de grasa lleva inevitablemente a la producción de cetonas. Y esta cascada que acabamos de ver nos explica, punto por punto, los 4 signos clínicos clásicos, las famosas 4 Ps. ¿Por qué la poliuria? Porque orinan tanto, por la diuresis osmótica. ¿Por qué la polidipsia? ¿Por qué beben tanto? Para compensar toda el agua que pierden. ¿Por qué la polifagia? Porque tienen un hambre voraz. Porque sus células están desesperadas por energía. Y la pérdida de peso es el resultado lógico de estar quemando grasa y músculo sin parar. Vale, ya sabemos el qué y el cómo. Ahora vamos a ver el por qué. Aunque el resultado final sea el mismo, la hiperglucemia, las causas que la provocan pueden ser diferentes. Vamos a ver los principales tipos. Seguro que hemos oído hablar de la diabetes insulinodependiente y la no insulinodependiente. Bueno, pues aquí hay un punto clave que diferencia a los perros, y es que en la práctica clínica la grandísima mayoría de los perros diabéticos son insulinodependientes desde el minuto 1. Esto significa que van a necesitar tratamiento con insulina para toda la vida. La diabetes no insulinodependiente en perros es extremadamente rara. Si usamos una clasificación parecida a la de medicina humana, podemos hablar de 2 grandes mecanismos. Por un lado, la diabetes tipo 1, que es la más habitual en perros. Aquí el problema es que no hay insulina, o casi no hay, porque las células beta del páncreas han sido destruidas. Y por otro lado, la tipo 2.
Aquí, al principio, sí que hay insulina. El problema es que el cuerpo no le hace caso. Hay una resistencia a su acción. Entonces, ¿qué puede causar esta destrucción de las células beta en la diabetes tipo 1? La causa más frecuente, con diferencia, es un ataque del propio sistema inmune, una destrucción inmunomediada. Otra causa posible es una pancreatitis, ya sea una muy grave y aguda o una crónica, que va destruyendo el páncreas poco a poco. Y ojo, a veces unas células beta que han estado trabajando a tope durante mucho tiempo por una resistencia a la insulina simplemente se agotan y mueren. ¿Y qué nos puede causar esa resistencia a la insulina, el mecanismo tipo 2? Pues aquí tenemos varios sospechosos habituales. Primero, las hormonas. El cielo estrógenos en las perras enteras es un clásico por la progesterona. Segundo, otras enfermedades hormonales como el Cushing. Tercero, la obesidad, un factor de riesgo muy importante. Y por último, cualquier enfermedad que cause inflamación o una infección. Perfecto. Tenemos un paciente con los síntomas clásicos, así que tenemos una sospecha clínica muy alta. El siguiente paso, obviamente, es confirmarlo. Vamos a ver cómo pasamos de la sospecha a la certeza diagnóstica. El diagnóstico de diabetes mellitus se basa en encontrar dos cosas a la vez, y esto es muy importante, que estén las dos. Por un lado, una hiperglucemia persistente y en ayunas por encima de 200 miligramos por decilitro, y por otro lado, glucosuria, o sea que haya glucosa en la orina. La combinación de las dos es lo que nos da el diagnóstico, porque nos permite diferenciarlo de una simple subida de azúcar por estrés. Pero claro, no nos quedamos solo con confirmar la diabetes, necesitamos un chequeo completo. Por eso pedimos un hemograma y una bioquímica completa. El análisis de orina es fundamental, no solo para ver la glucosa, sino para buscar cetonas o una posible infección urinaria. Y luego pruebas más específicas como la lipasa pancreática para descartar pancreatitis o una ecografía abdominal para ver páncreas, hígado, adrenales. Aquí tenemos una herramienta muy útil, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, la fructosamina. Es una proteína que, digamos, se azúcara cuando hay mucha glucosa en sangre. Y como este proceso es bastante lento y estable, su nivel nos da una idea de cuál ha sido la media de glucosa en las últimas 2 o 3 semanas. Es como una foto a largo plazo, que no se ve afectada por un pico de estrés puntual. Eso sí, ojo, la fructosamina es muy útil, pero hay que saber interpretarla, porque tiene sus trampas. Hay condiciones que nos pueden dar resultados falsos. Por ejemplo, un hipotiroidismo la puede subir artificialmente, y al contrario, si el animal tiene la albúmina baja, el resultado puede ser falsamente bajo. Por eso, nunca debemos interpretar este valor de forma aislada, siempre en el contexto de todo el cuadro clínico. Y con el diagnóstico ya confirmado llegamos a la parte final y quizás la más importante, el manejo clínico. Para tener éxito en el tratamiento de un perro diabético es fundamental que tengamos muy claros cuáles son nuestros objetivos. A nivel de laboratorio, uno de nuestros objetivos numéricos es que la glucosa, justo antes de poner la siguiente dosis de insulina, esté más o menos entre 200 y 250 miligramos por decilitro. Y es importante entender esto. No buscamos que esté en valores normales, porque eso sería muy arriesgado. Buscamos un control seguro. El otro número clave es el nadir. El nadir es el punto más bajo de glucosa que se alcanza después de la inyección. Es el momento de máximo efecto de la insulina. Lo ideal es que este punto se sitúe sobre los 90 miligramos por decilitro, con un margen de seguridad entre 80 y 150. Aquí el objetivo primordial, por encima de todo, es evitar la hipoglucemia. Una bajada de azúcar es mucho más peligrosa. Y para terminar, después de hablar de tantos números y rangos, creo que es vital que nos hagamos siempre esta pregunta. ¿Estamos tratando los números o estamos tratando al paciente? Porque al final del día, las curvas de glucosa, la fructosamina, son solo herramientas. El objetivo real, el verdadero éxito del tratamiento, es devolverle la calidad de vida a ese animal. Que dejen de beber y orinar en exceso, que recuperen su peso, que vuelvan a tener energía. En definitiva, que se sientan bien. Porque el éxito no se mide en un número, se mide en el bienestar de nuestro paciente.